abundancia, con talento humano, creatividad, ingenio, habilidad. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que usted ha dicho. No hay una crisis económica. Tenemos economía, tenemos muchísimo más para poder explotar y crecer. Lo que es una crisis moral, crisis de valores. Y hay un gran descuido todavía que falta hacer en nuestro país cuando nosotros reformamos la parte económica y encontramos un país quebrado. Si usted recuerda, el 90, el país no podía pagar ni siquiera sus obligaciones contraídas previamente. Había dejado de pagar, era un país inelegible. Hicimos las reformas, amigo, en democracia. Le pusimos el piloto económico y eso ha permitido crecer al país y convertirse en el líder en Latinoamérica en crecimiento. Hemos superado la pobreza en ese momento, no superado, hemos superado de una cifra muy baja a una cifra más o menos razonable antes de la pandemia. Y otro más, que recursos económicos, esa vez había 4.000 millones de dólares en déficit, no había en caja, no había con qué pagar. En este momento tenemos cerca de 80.000 millones de dólares en reservas netas. Sí. Quiere decir que económicamente hemos avanzado, pero falta lo que dejamos de hacer esa vez, que era la reforma del Estado. Ahí está la clave. El Estado se ha convertido en un tremendo elefante paquidémico que aplasta todo, neutraliza todo. Usted sabe que las universidades y los gobiernos locales tienen plata a discreción, tienen cualquier cantidad de recursos, no saben en qué gastar. ¿Y por qué no gastan? Porque no hay proyectos o porque los proyectos demoran tanto en su ejecución que finalmente es difícil llenar todos los crucigramas que pone el Estado para evitar la corrupción. La tramitología. A pesar de eso, vemos que todos los días se hace y se realiza actos de corrupción. Ahí está el problema. Tenemos que hacer un cambio radical en reforma del Estado. Tenemos que hacer que sea un Estado promotor, un Estado que, en alianza con los trabajadores y sus empresarios, puedan desarrollar este maravilloso país que se lo merece. Usted sabe que tenemos más de 50.000 millones de dólares, y me quedo corto, en proyectos para desarrollarse, y están todos parados. Usted sabe que un proyecto de desarrollo demora 20 o 25 años para ejecutarse y todavía finalmente es obstruido por alguna corriente de libertinaje que quiere definitivamente oponerse al desarrollo del país. Esas reflexiones tenemos que hacer. Y usted dice, y tiene razón, eso deriva en una crisis económica. ¿Por qué hay crisis económica? Porque hay un clima de desconfianza, amigo, de desconfianza, porque tenemos inestabilidad política. Y usted también ha dicho por qué. Porque simplemente el gran responsable somos nosotros, nuestro voto. ¿Usted cree que estos congresistas que no saben leer ni escribir y que solamente han ido a gozar de privilegios que les da el cargo, se han elegido solos? ¿Los ha creado la divina providencia? No, señor, lo hemos elegido nosotros. Por eso tenemos que saber reflexionar para decir la verdad. Los responsables somos nosotros de haber elegido malas personas, esos mochazuelos, esos comegatos, como pollos, desde siempre han estado. ¿Por qué? Porque son los más desocupados y buscan el voto electoral y convencen a un pueblo desanimado, desalentado, que usted lo expresa fácilmente, y le echan la culpa a los partidos políticos. Los partidos políticos también están integrados por nuestra sociedad civil, pero entre ellos tenemos que saber elegir a las personas representativas. ¿Y por qué no participan las personas más probas? Porque simplemente la política ha ensuciado a todos, oiga, porque todos los que participan en política están cuestionados como debe ser, pero por eso tenemos que saber elegir a las mejores personas. Ahora, y con eso solucionamos. Y ahora sí, César Román. Obviamente tiene que ir con un programa educativo. Claro, ahora sí, César Román. El programa educativo es fundamental.
priorizar la educación tecnológica para preparar hombres y mujeres que puedan ser los verdaderos gestores y protagonistas de sus actividades. Emprendedores hay, pero les falta. Lastimosamente, las condiciones económicas y el financiamiento informal es tan caro que no los permite crecer. En ese sentido, tenemos que promover, tenemos que felicitar a los municipios, gobiernos regionales, que en competencia podamos premiarlos donde hay más emprendedores, cómo hay mejores productos, cómo se da mayor valor agregado, y así vamos a ir resolviendo el problema de nuestra economía. Ahora, señor San Román, usted menciona algo tan importante que es dentro de un gobierno frente a los ojos de las inversiones privadas, la palabra confianza. Con esta decisión que tomó el Congreso de la República de aprobar este proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, enviado por Palacio de Gobierno, permitiéndoles el viaje a la presidenta Boluarte al exterior, muchos señalan que con esto ya se consolidó la democracia. Entonces Dina Boluarte ya puede hacer relaciones diplomáticas de presidente a presidente, de tú a tú, y con eso tendríamos que dejar de lado esta pretensión de que existan adelanto de elecciones y quedarnos con este gobierno, con este Congreso hasta el 2026 en aras de la gobernabilidad, de la estabilidad y de la confianza que necesitamos generar. Yo creo que el pueblo tiene que estar consciente del gran salto al vacío que dimos, ¿no es cierto? Yo me opuse totalmente, por supuesto, con la elección del señor Castillo. ¿Acaso no sabíamos que el señor Castillo no sabía nada? Todo el mundo sabía, y a sabiendas de eso, porque es un pobre profesor provinciano, la gran mayoría de nuestra población ha apostado por él. Pero afortunadamente, cometió el error de hacer ese autogolpe, imitando lo que casi con las mismas expresiones que dijo el señor Fujimori en su oportunidad. Y las Fuerzas Armadas en este acto no fueron cómplices, como sí lo fueron en el caso de Fujimori, avalaron a la dictadura. Entonces tenemos también muchas cosas que aclarar y que tiene que saber la población. En la oportunidad anterior que dio el golpe de Estado Fujimori, las Fuerzas Armadas, encabezadas por Nicolás de Bari y Hermosa Ríos, apoyaron y respaldaron. Cuando cerró el Congreso, el señor Vizcarra, llamado hoy Lagarto, también los responsables militares avalaron ese golpe que el Tribunal Constitucional ha dicho que es inconstitucional. Entonces, en esta oportunidad tuvimos la suerte que los organismos militares avalen la sustitución constitucional a la señora Boluarte. Y eso nos ha salvado, porque realmente hemos visto hasta el momento las tremendas denuncias que la Fiscalía tiene la responsabilidad de demostrarlo y llevarlo a juicio, de la corrupción generalizada prácticamente desde días antes de iniciar su mandato gubernamental. El pueblo tiene que saber la verdad, porque de lo contrario vamos a seguir patinando. Sobre la continuación de la señora Boluarte, tenemos que ser respetuosos de nuestro régimen constitucional. La sucesión ha sido legítima, ¿no es cierto?, porque el señor Castillo dio un salto, y debería el Congreso, pero en armonía, provocar las salidas a este entrampamiento. De lo contrario, lo más seguro para nosotros y para mi persona sería que continuemos con este régimen democrático ya reconocido en el mundo por todos los países para poder culminar este periodo, pero en este periodo el Congreso, que dudo mucho, pero tenemos que tener alguna esperanza, pueda hacer algunas reformas que permitan que en las próximas elecciones elijamos a los mejores. Ahora, dentro de todo esto, por ejemplo, se habla de la necesidad de un cambio en el timón del país, porque además Dina Boluarte no está haciendo las cosas correctamente, en materia económica nos está yendo mal y no representa el sentimiento de la población que apostó en su momento por Pedro Castillo y la consideran golpista.
Y toda esa situación crítica genera recesión económica, además del ciclón Yaku, del Niño, de otros contextos sociales que ocurrieron en el país. Y esta situación afecta a las inversiones también, ya vigentes. Usted es un hombre de negocios, también es un empresario. Y desde su experticio le quiero preguntar si siente que estamos en una fase de recesión económica, o como otros la llaman, una recesión técnica, una situación de crecimiento económico que no lo estamos viendo, que genera pérdidas, que afecta la empleabilidad, la mano de obra, que afecta el crecimiento del país. ¿Siente usted como empresario, como hombre de negocios, que estamos en una recesión en el país o que estamos entrando esta fase de recesión económica? Lo que usted ha dicho, estamos entrando a una recesión, a un proceso de recesión económica. Y esto no es posible en un país que tiene recursos, no es explicable. La inversión pública y privada se tiene que dar principalmente en los sectores de desarrollo. Por ejemplo, ¿por qué Puno tiene que ser una zona marginada, una zona con pocas posibilidades de desarrollo? Porque vive por encima de los 3.500 metros, es verdad, pero tiene también riqueza. Tiene un lago impresionante, tiene una ganadería que puede ser un emporio de riqueza ganadera, pero tenemos que asistirlos. Y el otro detalle, Puno y toda la Sierra Sur se muere de frío y tenemos gas en abundancia. Usted sabe, señor, que el gas que tenemos, la empresa lo está volviendo a reinyectar a las entrañas de la tierra porque no somos capaces de transformar, de darle valor agregado, y tenemos una zona tremendamente vasta que está ávido de recibir energía calorífica y para transformar, para darle valor agregado, hasta para darle calor a sus casas. Y eso es simple. Lastimosamente, en el gobierno de Toledo, Humala, lo que sea, se ha hecho una licitación para hacer ese gasoducto hasta Tacna, Hilo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Lo han sobredimensionado. Las tuberías son enormes, amigos. Yo los he visto, las tuberías tiradas en los almacenes que han hecho en la sierra, pero demasiado sobredimensionado. Y lógicamente el costo también. Pero reemplazando esa tubería con una tubería de menor diámetro y salvando el proceso de construcción, porque una tubería delgada es mucho más fácil llevar, abastecemos con suficiencia las demandas de toda la región sur y tranquilizamos el reclamo de esa gente que se siente abandonado por el Estado. Bien, señor San Román, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Siempre interesante conversar con usted. Que tenga buen domingo.